y estuvo viviendo en Estados Unidos y allí pues realmente se hizo muy famoso, ¿no? Bueno, pues entonces este año, después de esta pequeña introducción a lo que han sido las últimas jornadas y demás, pues os traigo a Ernst Bloch, que es el filósofo este que os comentaba, ¿no? Del cual un poco estaba metido y sobre todo estaba con el Principio Esperanza, que es su gran obra, que ya os digo son 3 volúmenes, un total de 1500 páginas y que no he leído solamente el primer volumen. Y eso es lo que os voy a contar. Básicamente es un filósofo marxista que huyó de los nazis, que recaló en Estados Unidos escribe sus principales obras y luego después va a dar clase en la universidad en la Alemania comunista, en la Alemania democrática. Entonces, bueno, pues allí le ven un poco raro porque resulta que una de las cosas que se basa, que una de sus obras es la teología de Thomas Müntzer, que no sé si sabéis que Thomas Müntzer es de la época más o menos, ¿no?, de Lutero, y él abre una nueva línea en lo que es el protestantismo, que son los anabaptistas, que es una línea, de alguna forma critica, ¿no?, a Lutero por haberse vendido él también a los poderes, ¿no? Al final parece que la reforma, ¿no?, que propone Lutero, pues es rápidamente asimilada por los príncipes alemanes, ¿no? Entonces, al final hay una cuestión ahí, al final de príncipes, entre los príncipes alemanes, lo que es el Vaticano y los estados, digamos, afines al Vaticano, ¿no? Y entonces, bueno, surge esta, bueno, iba a decir tercera vía, pero vamos, no, quizás va más allá de estas vías, ¿no? Y que es Thomas Müntzer y los anabaptistas, ¿no? Y terminan masacrados pues, cerca de Holanda y allí, ¿no? Bien, pues Ernst Bloch llega a la Universidad Alemana en pleno régimen de los socialismos reales y habla de la teología de Thomas Müntzer y tal, como teología liberadora, ¿no? Y incluso va a hacer proselitismo, digamos, utilizando, ¿no?, un poco el imaginario de Thomas Müntzer, ¿no? Y esto pues parece que no termina de gustar mucho a las autoridades comunistas. Lo interesante, ¿no?, de Bloch, sobre todo, es su concepto de utopía y su concepto de que la esencia del mundo está al frente. Entonces, y para mí esto es fundamental porque estamos muy acostumbrados en toda nuestra semiótica, ¿no?, en el movimiento integral y demás, a todas estas flechitas, ¿no?, que siempre estamos viendo por todos lados, flechas aquí, flechas allá y tal, ¿no? Y la cuestión es, esas flechas, ¿dónde van, no? ¿Y por qué? ¿Por qué se mueven esas flechas, no? Y entonces, de alguna forma, es una de las cosas que viene un poco tratando, o trataba Bloch en su momento, ¿no? Y dice que el ser se entiende desde su de dónde y por eso solo como un algo igualmente tendente, como algo todavía inconcluso. Dice, el ser que condiciona la conciencia como la conciencia que elabora el ser. Imaginaos eso, en el mundo de la República Democrática Alemana, pues cómo debía sonar, ¿no? Eso del ser que condiciona la conciencia como la conciencia que elabora el ser. Se entiende en último término solo en aquello desde lo que proceden y hacia lo que tienden. Bien, entonces ahí de alguna forma se fija precisamente en ese sentido de las flechas que a nosotros tanto nos gustan, ¿no?, como evolucionistas espirituales, ¿no?, que creo que somos. Y entonces, bueno, la cuestión es que Bloch tiene problemas, ¿no?, con el comunismo, con el marxismo oficial. Por eso al final se tiene que marchar de la República Democrática Alemana. Y sus problemas básicamente, y él lo dice en este libro, ¿no?, que dice de cómo el marxismo ha terminado haciéndose esquemático, cómo el marxismo también, ¿no?, dice, también después de la construcción de una sociedad sin clases, ¿no?, que sería los socialismos reales, dice, laboran estos problemas materiales, estos cometidos de la salvación y de la humanización. O sea, estaba diciendo, estos regímenes no son humanos, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de criticar cuestiones mucho más teóricas, que es básicamente la supremacía en todo lo que es la teoría oficial comunista del cuadrante inferior derecho, que es lo que en términos marxistas es la base y la infraestructura, sobre el resto de cuadrantes. Ya sabéis que para el marxismo, digamos, oficial, pues el inferior derecho, o sea, lo exterior colectivo, es lo que manda y a partir de ahí, digamos, determina todo lo demás,
¿no? Y entonces es una de las cosas que Bloch critica. Dice que las contradicciones objetivas, la idea de que las contradicciones objetivas bastan para revolucionar el mundo, pues que no es verdad, ¿no? Que también hay factores subjetivos que influyen en lo objetivo. Y también da importancia al cuadrante superior izquierdo, o sea, lo que es lo individual, interior, subjetivo, ¿no? Y viene a decir que también el sujeto en el mundo es mundo. O sea, cuando al final los marxistas venían a decir, no, las condiciones económicas, las condiciones materiales, y las condiciones del mundo, dice, bien, pero es que el sujeto también es mundo, ¿no? Y entonces estas serían sus principales críticas. Aparte de las críticas al marxismo, él hace también una serie de críticas al psicoanálisis y algunas teorías del momento, ¿no? También a filosóficas, ¿no? Las he intentado recoger en este cuadro que veis aquí. Y básicamente él menciona y critica a Freud, Jung, Adler y Heidegger, ¿no? A Freud, hablando del impulso fundamental, comenta el tema de que se ha postulado que es la libido, que de alguna forma tiene un origen inconsciente y que esto está en el pasado, ¿no? Es algo que está en el pasado del individuo, ¿no? En el caso de Jung, el impulso fundamental tiene que ver con los arquetipos que al mismo tiempo son como rémoras del inconsciente colectivo que de alguna forma se formó en un pasado colectivo, todavía mucho más pretérito, ¿no?, que el de Freud. Adler es la conquista del poder y una serie de expectativas y metas que el individuo se ha formado en la época de la infancia, también en el pasado. Bueno, al fin y al cabo, Heidegger, la angustia que produce el encontrarse en el mundo, yecto, ¿no?, que decía Heidegger, y que tiene que ver un poco pues, con ese sentimiento presente, ¿no?, de no saber qué pinto aquí o qué hago aquí, ¿no? Entonces, frente a esto, dice Bloch que lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro. O sea, no podemos pensar sobre todo en el pasado y entonces la idea es que nos centremos en el futuro y porque para Freud sería la solución a todo esto sería hacer recordar el inconsciente al paciente para que se libere de él. En el caso de Jung se le hace recordar al inconsciente para que se suma totalmente en él, ¿no?, se unifique, ¿no?, con ese inconsciente colectivo. Y para Heidegger la crítica que le hace es que al final la angustia Heidegger propugna y que es de alguna forma el origen, ¿no?, de todo su pensamiento, pues no tiene sentido en tanto en cuanto esa angustia la genera el propio sistema capitalista con sus crisis constantes y con su competitividad. Con lo cual, dice Bloch, que ni siquiera el hambre posee una estructura instintiva natural. Todas las determinaciones de los impulsos fundamentales solo tienen sentido en el terreno de su época y están limitados a él. Pero bueno.